Buenas noches, hermanos, amigos. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Vamos a leer un pasaje muy conocido de las Escrituras, pero muy hermoso. Tiene por título Jesús y Nicodemo. ¿Ya? Los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero se han escrito con buena intención de parte de los hermanos para poder comprender mejor el pasaje bíblico. Las Escrituras. Dice así el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra de Dios, el Espíritu es el Espíritu Santo, es por medio del cual se tiene que nacer. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y el tercer: de cierto te digo, dice el verso 11, en verdad te digo. Algo firme, algo importante, algo seguro. Lo recalca el Señor, y cuando el Señor dice dos veces algo, es porque es muy importante lo que va a decir a continuación. Y dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 16, otro título: de tal manera amó Dios al mundo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Es hermoso en este relato ver cómo el Señor tiene un encuentro con esta persona, con Nicodemo, cuyo nombre significa vencedor del pueblo, o en este caso era príncipe, el significado de Nicodemo. Y este hombre, nos dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo integraba el Sanedrín, que era como la Cámara del Senado acá en Chile. Era un lugar donde habían personas muy estudiosas de la Torá, la ley, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento principalmente. Ellos era lo que estudiaban, y eran personas que tenían cierto poder adquisitivo. No cualquiera integraba el Sanedrín, tenía que tener un respaldo económico detrás de él para pertenecer allí, ¿no es cierto? Habían requisitos. Pero este hombre se nos dice que era un principal entre los judíos, haciendo referencia al nombre de él, ¿no es cierto?, como príncipe. Y va, dice el verso 12, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Es hermoso ver la humildad de Nicodemo para referirse al Señor, ¿no es cierto?, llamarlo Rabí. Él tendría 70 años, no sabemos la edad de Nicodemo, pero era un hombre mayor, y por lo tanto
Llamar rabí al Señor era un halago para el Señor, pero el Señor, lógicamente, no se... por la edad que tenía el Señor tenía cerca de sus 33 años, su edad dentro de los 30, los 33, desarrolló el ministerio del Señor Jesús. A los 30 años una persona en Israel era adulta, a los 30 años podía ejercer cargos públicos. El Señor empieza su ministerio a los 30 años y lo culmina a los 33, 3 años de ministerio arduo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, como ya lo catalogaban al Señor, le dicen rabí, maestro, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí estaba el problema de Nicodemo, que para él Jesús era un maestro solamente, era un rabí, era una persona, ¿no es cierto?, que sabía mucho de la palabra del Señor, pero no es solamente el Señor un rabí, no es solamente un maestro, y eso es el Señor el que le va a ir predicando a este hombre, Nicodemo, hasta llevarlo a los pies de Cristo, realmente que Él pueda convertirse. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. En este mismo Evangelio de San Juan vemos que el Señor hace 7 señales muy grandes, 7 señales preciosas que muestran que Él es el enviado del cielo. Él es el Mesías prometido, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, como describe este precioso Evangelio. Y vemos también en el verso 3 cómo el Señor le habla a Nicodemo. Quizás va de noche Nicodemo también, en parte porque tenía quizás miedo. Él pertenecía al Sanedrín y lógicamente sabemos que dentro del Sanedrín se convirtió él al Señor, se convirtió también José de Arimatea, que era un miembro, una persona noble que integraba el Sanedrín, y ellos se convirtieron al Señor. Pero eran como en secreto, estaban discípulos. Quizás puede haber sido que por eso fue de noche, o necesariamente también puede haber sido porque el Señor, su tarea era incansable durante el día. El Señor no paraba en las cosas que Él hacía. Tenía mucho trabajo. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, Nicodemo. Le dice, en verdad, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía que nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de nuevo, para poder ver con sus ojos el reino de Dios. Nos quisiéramos en esta noche ver si alguna persona a lo mejor no tiene al Señor todavía, que pueda preguntarse lo mismo, que pueda estar atento, ¿no es cierto?, a lo que el Señor dice. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa era la pregunta de Nicodemo. Y el Señor en el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, en verdad te digo. Es algo firme, importante, seguro. Y le dice el Señor que el que no naciere de agua, que es la palabra de Dios, como nos decía nuestro hermano, venid a las aguas los sedientos, venid a las aguas y comprad vino y leche sin precio. El vino habla del gozo, habla del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y la leche nos habla de la palabra de Dios, que es lo que necesita la persona comer, ¿no es cierto?, alimentarse de ella. Y el Señor aquí le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 3 no podía ver el reino de Dios, en el verso 5 no puede entrar ni siquiera en el reino de Dios si la persona no nace espiritualmente, nace del Espíritu Santo. ¿Y por qué del Espíritu Santo? ¿Por qué viene de arriba el nuevo nacimiento? Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando Él estuvo allí 6 horas crucificado, 6 horas clavado entre el cielo y la tierra, 3 horas de densas tinieblas sobre toda la tierra que lo oscurecieron todo, Él exclamó al final de todo, consumado es, está hecha la ofrenda, está pagada la deuda, he muerto por el mundo, ha dado su vida el Señor. Por lo tanto, es como queda totalmente sellado la salvación para el hombre y para la mujer, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Calidad de vida es la que Dios ofrece al ser humano. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, nos dice también la palabra del Señor, que la cortina del templo se rasgó de arriba abajo. Cuando el Señor exclamó esas palabras, consumado es, allí se rajó la cortina del templo y el hombre, la mujer, tiene libre acceso hasta la misma presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en el cielo tenemos un sumo sacerdote que está allí intercediendo por nosotros, tenemos un abogado que intercede por los creyentes para que, ¿no es cierto?, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En el verso 6 le dice el Señor, ¿no es cierto?, que son dos nacimientos. Lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. No puedes volver al vientre de tu madre y tener un nacimiento físico de nuevo, porque todo ser humano tiene un solo nacimiento físico en la tierra. Pero el Señor está hablando de otro nacimiento, que es el nacimiento espiritual, el nacimiento interior de adentro. Y ese se produce solamente cuando la persona se reconoce un pecador y va a Cristo por la fe y le pide perdón por sus pecados, se arrepiente y recibe al Señor, se arrepiente de sus pecados la persona y recibe al Señor. Ahí la persona nace de nuevo. No nace cuando la persona se bautiza en las aguas, ahí no nace la persona en el bautismo. El creyente nace cuando va a los pies de la cruz del Calvario. Arrepentimiento, ¿dónde te encuentro? Aquí estoy yo, dice, a los pies de la cruz del Calvario. Ahí está el arrepentimiento verdadero. Ahí realmente la persona nace de nuevo, nace de arriba, nace del cielo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú la vida? ¿Tienes tu vida eterna? Eso solamente lo da el Señor Jesucristo. No lo da ninguna religión, no lo da ningún sacerdote, no lo da ningún pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Los demás son asalariados. Ven venir el lobo, huyen y dejan las ovejas. Pero el Señor dio la vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando lo van a arrestar, dice, preguntan quién es Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, yo soy, dice el Señor. Y caen todos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el Señor pronunció las palabras más hermosas. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Él es el yo soy, aquel que le habló a Moisés allí en la zarza. El mismo, cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le diré al pueblo que tienes cuando me pregunten por ti? Yo soy el que soy, es decir, el único. No hay más Dios que nuestro Dios, que el Señor. Dice en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No basta con creer que el mensaje, recibirlo, o sea, maravillarse con la palabra de Dios, que nos guste, que nos atraiga. Lo más importante es obedecer la palabra de Dios, pedirle al Señor que entre en el corazón de la persona que aún no tiene a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Y le pone en el verso 8 el ejemplo, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu, el viento es figura del Espíritu Santo, de cómo la persona, ¿no es cierto?, es guiada por el Espíritu Santo. El verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Pensemos que Nicodemo era un rabí, él era un rabí de años estudiando la palabra del Señor y sin embargo no tiene la respuesta, ¿no es cierto?, cuando el Señor le plantea todo esto, cómo tiene que nacer espiritualmente. Nicodemo no entiende. Y si no entendía él, que era el guía del pueblo de Israel, ¿qué se esperaba para las ovejas? ¿Qué se esperaba para todos los demás creyentes, las personas que estaban allí en Israel? Y el Señor le tiene que decir, respondió Nicodemo, el verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, ahí se ve la humildad de Nicodemo también para acudir, ¿no es cierto?, al Señor.
y realmente mostrar su necesidad. Dice el verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué tremendo, ¿no? Como el Señor, con qué amor el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice. Y ahí vuelve a decir ese de cierto por tercera vez. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, dice el Señor. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y aquí el Señor incluye a la Trinidad. Sabemos que está diciendo el Señor, está incluyendo, dice, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. No dice lo que sé, hablo. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Está hablando en plural el Señor. Así que es hermoso ver cómo primero Nicodemo va ante el Señor y dice, Rabí, sabemos, pero en realidad no sabía Nicodemo nada realmente. En cambio el Señor dice en el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. El que realmente sabe es Dios. El Señor sabe. Por eso el Señor le dice que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor explicaba con cosas cotidianas de la vida. Tomaba una espiga de trigo, explicaba con eso, ejemplos sencillos, prácticos del día a día, de las cosas cotidianas, y aún así no le creían. Sí. Dice el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Quién le habría creído al Señor si hubiera mencionado las cosas que Él ha vivido, que ha visto en el cielo, como siempre ha estado en la eternidad con su Padre, con el Espíritu Santo? Se habrían burlado, tantas cosas. Y el Señor dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, era necesario que Cristo fuera a la cruz, tal como el Señor lo dijo. Era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria, le dijo a los discípulos. Así que en el verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí el Señor toma esta parte del Antiguo Testamento, lo que sucedía en el tiempo de la ley, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios envió serpientes ardientes que mordían a las personas. Y lógicamente el pueblo le clamó a Dios, clamó a Moisés para que él orara a Dios para que el Señor quitara esas serpientes ardientes. Y como Moisés, ¿no es cierto?, figura de Cristo también como intercesor, él le clama a Dios, le ora a Dios, le pide que Dios quite esas serpientes ardientes, y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta en alto, y todo aquel que mirare por la fe la serpiente de bronce, aunque sea mordido, vivirá. Y eso, la persona que era mordida por las serpientes ardientes, cuando miraba por la fe a la serpiente de bronce, vivía. Eso hablaba del sacrificio que el Señor iba a experimentar en la cruz del Calvario. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue necesario que el Señor fuera a la cruz. Fue necesario que Él pagara nuestras deudas. Fue necesario que Él fuera nuestro sustituto. Tal como se lo dijo a la mujer samaritana, ¿no es cierto? Que Cristo, cuando salió a su encuentro, el Señor tenía que ir a la cruz. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Ahí en el verso 15 está la mitad del verso 16. Y dice el título, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera el amor de Dios es tan inmenso que no podemos medir el amor de Dios. Como cantan los niños, es tan alto que no puedo ir arriba de Él, es tan ancho que no puedo salir fuera de Él, es tan hondo que no puedo ir abajo de Él. Cuán grande es el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 8. El amor de Dios se desborda. El amor de Dios no tiene límite. Es un amor profundo, como cantamos, oh profundo amor de Cristo, vasto y inmerecido don, cual océano infinito me rodea el corazón, me sostiene la corriente de su amor, dice. Cuán grande es el amor de Dios, porque de tal manera se desprende de lo más profundo Dios y nos da el regalo más hermoso, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, aquel que es el Verbo, aquel que todo lo sabe, todo lo puede. Con él estaba yo ordenándolo todo, dice el Señor, y era su delicia de día en día. Dice el libro de Proverbios capítulo 8, que habla de la deidad, de la sabiduría, la eternidad que tiene la sabiduría. Ahí está hablando de la sabiduría, pero está hablando del Señor Jesucristo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Es tan creador como su Padre y como el Espíritu Santo. Pero el Padre tuvo comunión con los profetas, el Hijo tuvo comunión con los apóstoles y el Espíritu Santo tiene comunión con la iglesia. Los tres trabajando en diferentes tiempos, pero siempre juntos. Y el Dios Trino es como el huevo, que tiene la yema, tiene la cáscara y tiene la clara. Tres partes, pero un huevo. Es como el agua, que es líquida, sólida y gaseosa, tiene tres estados, pero es agua solamente. Entonces vemos aquí, es uno de los textos por lo menos que yo más quiero, el San Juan 3:16, es como la Biblia en miniatura, es como está concentrado todo el mensaje del amor de Dios, el Evangelio, porque de tal manera, y ahí no pararíamos, sí, es para quedarse ahí y flotar en ese espacio tan lindo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la creación, al ser humano, al hombre, a la mujer, que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, único igual a Él. Él es el eterno, el escogido entre 10.000, como dice la palabra del Señor. Y otro texto hermoso que me gustaba mucho cuando me convertí al Señor, que es el de abajo, el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es para eso, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso vino Cristo a la tierra, para que este mundo no sea condenado, para que este mundo tenga salvación. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso que Dios sacrificó lo más amado de Él. Porque en el cielo no puede entrar el pecado, no puede entrar la inmundicia, no puede entrar nada que no tenga que ver con el Señor. Por eso el amor de Dios es inmenso. Dice la palabra de Dios que Dios creó, como nos ha dicho nuestro hermano en la primera parte, creó al hombre y a la mujer a su imagen. Puso eternidad en el corazón del hombre, de la mujer. Tú eres eterno, alma querida que estás en esta noche. Tú eres eterna. Tú vas al cielo con el Señor o vas al infierno con Satanás. Hay dos caminos en esta vida y dos destinos. Está el camino ancho, que es espacioso, y está el angosto, que es estrecho. Está el cielo y está el infierno. El infierno no está preparado para el ser humano. El infierno ha sido preparado para Satanás, sus ángeles caídos, los demonios, las potestades. Pero el Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allí quiere el Señor Jesús que vayamos nosotros los creyentes. Y no solamente los creyentes, sino las personas que aún no tienen al Señor en su corazón. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, tiene vida eterna. Qué texto tan cortito, pero tan preciso. El que cree en mí tiene vida eterna. No tendrá, no tuvo tiempo pasado ni tiempo futuro. Tiene el momento, si la persona cree, de todo corazón tiene. Y la salvación es un regalo de Dios. Así que vemos que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la Biblia. Pero tuvo que venir el postrer Adán, el Adán perfecto, el Adán celestial, que es el Señor Jesús. Qué maravilloso, que es totalmente lo contrario a lo que sucede con Adán, nuestro primer padre, ¿no es cierto? Todo
Por Adán todos entró el pecado y lo que vemos hoy día en este mundo nos ha afectado a todos. Pero en cambio por nuestro Señor Jesucristo entró la vida, entró la justificación, entró el perdón de los pecados, la vida eterna, la esperanza para el pecador. Cristo te ama, alma querida, en esta noche. Queremos decirte que Dios te ama y queremos decirte que el Señor quiere entrar en tu corazón si es que aún no le tienes. Si aún no lo tienes, pide perdón por tus pecados y recibe al Salvador. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, para que tengas la seguridad de la vida eterna, tengas el perdón de tus pecados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. El Señor sufrió en la cruz del Calvario. Él llegó a exclamar, a decir, no os conmueve cuantos pasáis por el camino, que no hay dolor como mi dolor que me ha venido. ¿Por qué? Porque Él fue quebrantado en la cruz por nuestros pecados. Su rostro fue desfigurado. El Señor no parecía un hombre por todos los golpes que recibió en su rostro. Su barba fue arrancada a jirones. Su rostro fue escupido. Recibió esputos en su rostro. Algo que es totalmente asqueroso, despreciable. Lo que más puede molestar es recibir un esputo de una persona en tu rostro, de otra persona. El Señor lo soportó por nosotros. Y fue desnudado, sin ropa, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Queda corta las películas que hemos visto de Jesús de Nazaret, con todo lo que el Señor sufrió en esas horas del Calvario. Y más en el huerto de Getsemaní, cuando dice que tenía una gran agonía encima, donde caían como grandes gotas de sangre a la tierra de sus sienes, de su frente, por toda la presión que él tenía encima. Él veía ya, ¿no es cierto?, que se acercaba la hora del sacrificio. Se acercaba la hora en que él iba a tener que ser desamparado del Padre, abandonado. Pero más que del Padre, es desamparado de Dios. Él dice en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe que es el Hijo amado. Él sabe que es el Señor. Él sabe. Y él no se encuentra desamparado de su Padre, pero sí de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, confiaron en ti, fueron librados. Mas yo soy gusano, dice el Señor. Qué profundo. Decide compararse con un gusano. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Hijo de Dios soporta todo eso, soporta los vituperios, las palabras que le lanzan los fariseos a los pies de la cruz. Si eres el Cristo, desciende de la cruz y creeremos. Sálvate a ti mismo. Cuántas injurias soportó el Señor, cuántas cosas por amor a nosotros. Pero Él guardó silencio como un cordero. Solamente exclamó para orar por nosotros, por las personas, por todo: Padre, perdónelos porque no saben lo que hacen. Este mundo no sabe lo que hace. Hasta el día de hoy no sabe lo que hace. Sigue rechazando al Señor. Sigue haciendo caso omiso al llamado de Dios. Las únicas personas que honran a Dios en la tierra son los creyentes. El que honra al Hijo, honra al Padre, dice el Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tienes tú la vida? Quiera Dios que en esta noche puedas pedir perdón al Señor por tus pecados y recibir al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, que muy pronto viene, que puede venir en cualquier momento. Quizás antes de llegar a nuestras casas ya estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Se acerca su venida, hermano. Se acerca su venida. El Señor viene pronto y vendrá como esa estrella resplandeciente de la mañana que aparece por un poco de tiempo y desaparece, para llevar a los suyos al cielo, para llevarnos al cielo. Y eso es lo que anhelamos los creyentes, que venga pronto el Señor Jesucristo. Sabemos que hay muchas personas que aún no se han convertido, familiares, amigos, conocidos, vecinos.
pero hay que orar por ellos para que también puedan gozar de esta salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.